Ni bien se empieza a estudiar cálculo, es muy frecuente empezar a hablar de la derivabilidad de funciones de variable real a valores reales. Y hay algo que se enseña todo el tiempo que parece obvio, pero merece una justificación. Mirá, si tenemos una función que tiene esta característica, atención, mirá lo que estoy poniendo, yo ahora explico todo. Es una función definida a trozos. De 0 hacia los valores negativos, hacia la izquierda, tengo una recta, y de 0 para la derecha, o sea, para los valores positivos de la variable independiente, tengo una parábola. Esta función se define de esta manera. 2x menos 1, si x es menor o igual que 0, esto que está acá, y x cuadrado menos 1, si x es positivo. Damián, ¿cómo sabes que la gráfica...? Bueno, no importa, después explicamos eso. Lo cierto es que la gráfica de f es esta. ¿Sí? Nos olvidamos de la gráfica ahora y tenemos f, esa función. ¿Qué pasa si quiero encontrar la derivada de f? F'. ¿Quién es? O sea, ¿cómo hago para encontrar f'? ¿Quién es esta función? Primera cosa importante. Antes de ponerse a derivar, es muy importante y muy interesante ver si la función es continua o no. Entonces, ¿qué es lo que se hace en principio? Analizar la continuidad de f antes de ponerme a calcular esto. En este caso en particular, f es continua. Damián, ¿cómo sabes que es continua? ¿Porque viste la gráfica? No, momento. Hay que verificar si la definición de continuidad se cumple o no. No me voy a poner a analizar continuidad acá porque este video no se trata de continuidad, se trata de derivabilidad en principio. Entonces, en este caso en particular se puede verificar muy fácilmente que esta función es continua. Aplican la definición, calculan los límites y verifican eso. Entonces la cuestión está en esto. Encontremos f'. O pregunto, ¿quién es f'? ¿Quién es la derivada? ¿Qué es lo que se hace en todos lados? Es automático. Aplicar la formulita. Deriva esto es un polinomio, da la derivada, me da 2. Y escriben esto, así, ojo. La derivada de esto es 2x, la derivada va a quedar así. Te dicen esto, f' es esto. ¿Es cierto esto que estamos haciendo acá? O pregunta mejor, en el punto de pegado, ¿cuánto vale f' en 0? Pero acá el 0, no está el 0. ¿Qué pasa en 0? ¿Cuánto vale? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo hago para justificar, además, que esto que estoy haciendo acá es rigurosamente válido? ¿Saben qué? Juan Medina les va a dar la justificación. Mirá. Bueno, como comenta Damián, aquí es natural, cuando se calcula la derivada en 0, pues utilizar esta expresión de aquí, esta expresión de aquí. O sea, la derivada en 0 por la izquierda, sustituimos 0 aquí, te queda 2. La derivada por la derecha, sustituimos el 0 aquí, te queda 0. Bueno, en este caso es distinto, la función no sería derivable en 0, pero bueno, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa, pues, decir por qué puedo tomar la expresión por la izquierda y sustituir ahí, y tomar para la derivada por la derecha esta expresión y sustituir ahí. Hoy verás algún argumento, incluso en vídeos de YouTube, con muchas visualizaciones, que te dirán, eso es porque la derivada es continua. Pero lo de la derivada es continua hay mucho antes, o sea, antes de estudiar si una derivada es continua hay que ver si la función es derivable. La razón de por qué hacemos esto no es por cuestiones de continuidad de la derivabilidad, eso es mucho más sencillo y es lo que queremos mostraros aquí. ¿Por qué sustituimos en esta expresión y en esta expresión de aquí? Si aquí, pues la verdad es que esto vale para valores menores que 0 y para esto es mayor que 0, pues os lo voy a mostrar. Entonces vamos a considerar una situación más general que la que presentábamos, no del todo general, pero que, oye, va a justificar que a partir de ahora hagamos eso que hemos mostrado anteriormente. Vamos a considerar una función f de x mayúscula, ¿vale? ¿Qué va a ser? Pues la misma situación que teníamos antes, ¿vale? F de x, una f, si x es menor o igual que a, y g de x, si x es mayor que a. Y vamos a suponer que estas funciones son buenísimas, vamos a suponer, como en la situación en la que estábamos, que pues f y g son derivables, siempre no dan ningún problema, como el caso anterior que tenemos dos polinomios, y por otra parte, pues vamos a suponer
pues lo primero que hay que hacer para ver que una función es derivable, que es continua, en este caso en A, ¿vale? Entonces vamos a suponer que f es continua, f mayúscula es continua en A. Bueno, ya sabéis que si esta función es continua, en A se cumple que los límites laterales en A coinciden y coinciden con la imagen, ¿no? Los límites laterales coinciden, eso va a implicar que la función, pues exista el límite en A y ese valor que coincida con la imagen es que la función pues, va a ser continua. Entonces se va a cumplir que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f mayúscula de x va a ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f mayúscula de x. Claro, x tiende a por la izquierda, x menor que a, hay que sustituir aquí para calcular el límite. Esto sería f de a. Y esto de aquí, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x mayor que a, hay que sustituir aquí g de a. Y aquí llegamos a que f de a es igual a g de a. Algo muy importante que va a ser clave para lo que nosotros queremos ver, que para calcular la derivada en a por la izquierda se sustituye aquí, para la derivada en a por la derecha se sustituye aquí. Bueno, a mí me parece un poco exagerado, cada uno puede opinar pues lo que desee. A la hora de calcular las derivadas laterales de una función como esta que tenemos aquí, utilizar la definición de límite, el límite por la izquierda, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de a más h menos f de a partido por h, y el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, pues de lo mismo. Me parece un poco exagerado. Y a partir de esta justificación yo creo que ya nos podemos permitir hacerlo directamente, pero siempre recordando lo que voy a hacer. Mira, queremos calcular en primer lugar f' de a por la izquierda. Entonces, ¿esto qué sería? Pues esto por definición de la derivada, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Queda un detalle, lo sé, estáis padeciendo. Es derivada por la izquierda, hay que hacer el límite por la izquierda. Entonces esto nos quedaría. El límite, vamos a ponerlo así, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Ahora, h tiende a 0 por la izquierda significa que h es menor que 0, a más algo negativo, te queda algo más pequeño que a. Luego hay que sustituir aquí. Entonces eso sería f de a más h. Menos f mayúscula de a, el igual, bueno, el igual aquí lo podría haber puesto perfectamente ahí, no influye, en este caso sustituiríamos aquí. Y aquí no hay ningún tipo de problema. Tenemos una función que es derivable, tenemos este límite, y esa función es derivable, pues bueno, esto sería f' de a. Fijaos que no pongo aquí f' por la izquierda porque la función es derivable y sabes que en cualquier punto, si una función es derivable, la derivada por la izquierda y por la derecha coinciden. O sea que para calcular la derivada por la izquierda, como acabamos de ver, simplemente tenemos que calcular la derivada de la función correspondiente por la parte izquierda y sustituir el valor de a. Genial, no ha habido ningún problema. El problema va a venir ahora, que es cuando tú calculas la derivada por la derecha. Pero la clave ya la tenemos en la pizarra, la derivada, esto sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, de nuevo, el límite cuando h tiende a 0 más, como digo, aquí llega el problema, f de a más h, h tiende a 0 más, h mayor que 0, a más h sería mayor que a, y entonces para calcular la derivada hay que sustituir aquí. Aquí está el problemita, menos f mayúscula de a, tal cual tenemos definida la función, igual a, hay que sustituir en f de a. Y el problema viene porque aquí se te están mezclando la g y la f. Pero la clave ahora está en la continuidad de f mayúscula, que hemos comprobado la continuidad. Eso siempre hay que hacerlo antes de comprobar la derivabilidad, porque si no es continuo, automáticamente no es derivable, no hace falta hacer nada. Entonces, por la continuidad hemos visto que f minúscula de a es lo mismo que g minúscula de a. O sea que esto sería el límite cuando h tiende a 0, quedó corto de espacio, pero lo vamos a poner aquí, de g de a más h, menos f de a, que es lo mismo que g de a, ahí está la clave, partido por h. Y esto, g es una función derivable, pues te queda g' de a. Por lo tanto,
el problema venía aquí. A partir de ahora acabamos de mostrar, la clave ha sido que la función es continua y que esas funciones que ponemos aquí, f y g, son maravillosas, son derivables y tal. A partir de ahora sí que ya nos podemos permitir, tenemos la justificación de que para calcular la derivada de la función f con estas condiciones por la izquierda sustituimos en la expresión por la izquierda de la derivada en a, y para calcular la derivada por la derecha en a sustituimos en la expresión de la función, o sea, sería la derivada de esa expresión en a. A partir de ahora sí que lo podemos hacer, lo cual es fantástico. Así que bueno, eso era lo que os queríamos contar. Bueno, así que hasta acá este video. Espero que de algo les haya servido. Como se habrán dado cuenta, la idea de este video fue, además de explicar esto, mostrarles que podemos complementarnos desde mi lado de ingeniería y un poco aproximada, y desde el lado de Juan, que es bastante riguroso, para poder darles un mix explicativo que para mí fue muy interesante. Bueno, yo tengo que decir que él habla de rigurosidad y de aproximación. Damián conoce bien y se interesa muchísimo y sabe muy bien cuáles son los fundamentos. Lo que pasa es que tienes el don de hacerlos mucho más cercanos a nuestros estudiantes. Y porque me estoy poniendo a estudiar, o sea, estoy estudiando. Muchos piensan que, ay, Damián sabe mucho porque lo sabe. No, me pongo a estudiar, uso libros, estoy todo el tiempo estudiando. No se piensan que la cosa viene del cielo, no. Sabe, sí que sabe. Así que bueno, con esto cerramos, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. Bueno, hasta luego.